Me confirman nuevamente, buenas tardes, todos están viendo la pantalla de la presentación. Listo. Voy a aprovechar para comenzar haciendo, digamos, como una ligera presentación, ¿cierto? Disculpan que esta primera imagen la tenga, o esta primera diapositiva la tenga como muy llena de logos, ¿cierto? Como si fuera una moto de carreras o algo así, pero era para darle, digamos, un pequeño tributo también al trabajo que han estado haciendo todos mis compañeros desde la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Caldas, desde el grupo de resistencia antibiótica de Manizales, desde el semillero de cirugía, desde el semillero de neurociencia de Caldas, que han logrado, digamos, como en medio de estos últimos meses, desde que comenzamos prácticamente en este encierro, ¿cierto? Lograr no solamente llevar la academia a muchas partes, ¿cierto? Que hemos podido tener charlas con muchas personas a nivel de toda Latinoamérica, sino también de poder activar y conseguir llegar a muchas más personas por redes sociales, con infografías, con trabajo adicional de academia que se nota que lo que va a hacer que logren ser pues ese tipo de personas que le han metido el hombro, estudiantes diferentes y que hagan cosas pues más allá de solamente la academia. Entonces, ojalá sigan así. Disculpen. ¿Aló? Qué pena. Ahora sí. Listo, finalmente, entonces era como más que todo para dar ese pequeño homenaje, ¿cierto? A Caro, a Sergio, que han estado pues muy pendientes también de renovar la imagen del semillero, que es un semillero que para mí ha sido fundamental en los últimos 6 semestres que he podido estar en él, pues de que no esté activo todo el tiempo para poder armar espacios de discusión que regularmente no se pueden generar en las aulas de clase. Entonces esperemos pues que sea el comienzo de la perpetuación de este espacio y de los que mencioné dentro de la universidad. Entonces, sin dar más preámbulo, voy a tratar de dar un enfoque extremadamente general, tratando de ir primero por lo que pueden ser los diferenciales, el enfoque semiológico, de qué es este tipo de patologías y a qué órganos se van representados y pues por qué no solamente debemos pensar en movimientos musculares, sino también en muchas otras manifestaciones. Y finalmente irme hacia las hereditarias, que son, digamos, como las que más nos llaman la atención en la clínica y que son los exámenes en donde más incide nuestra habilidad diagnóstica, a partir de cuáles son los pasos, de cuáles son las que probablemente podemos tener enfrente, ¿cierto? Que sabemos que no es muy típico, pero que es netamente concerniente a nuestro conocimiento el hecho de que las podamos ver o no. Entonces, dando inicio, la palabra, pues, A que significa que no tiene o que es carente, ¿cierto? Taxis, que significa orden. Tenemos la significancia finalmente de la palabra taxia, que significa que es carente de orden o de coordinación, de falta de orden generalmente se asocia a movimientos, pero como podemos ver con nuestro órgano estrella, que va a ser el cerebro en este caso, un síndrome cerebral, no solamente va a consistir en una marcha táxica, que va a ser esa irregularidad, esa falta de ritmicidad y una base de sustentación o una distancia entre los pies que va a ser muy irregular y que no va a permitir que el paciente genere la movilidad que necesita o que estaría acostumbrado a hacer para poder tener una vida cotidiana regular, sino que también se asocia a movimientos irregulares temblorosos de no solamente, como vemos aquí, ataxia periférica relacionado con los miembros periféricos, los miembros superiores e inferiores, sino también algo concerniente al habla, ¿cierto? Tenemos un habla ligada o tartamudeada o arrastrada, por decirlo así, en la que no tenemos una buena articulación y el volumen puede ser muy variable, al igual que una de las principales cosas en cuanto a la especificidad de estos síndromes va a ser
los movimientos oculares, que van a ser regularmente con una mala calibración, van a ir más allá o menos de lo que deberían ir en cuanto a su objetivo de movilidad, y en especial cuando se generan movimientos sacádicos, que van a ser los repentinos, en donde se necesita una alta calidad de la regulación de la definición óptica, ¿cierto? Para no generar pues este efecto de inestabilidad de la vista, pues va a ser deficiente. Aparte de eso, tenemos que el cerebelo, esto es lo más importante que necesito que se llenen de esta charla, ya después de este comentario esté con ustedes, pues ya se pueden ir perfectamente tranquilos, que es el hecho de que el cerebelo no solamente sirve para estas manifestaciones, sino también va a ser fundamental en la regulación emocional de la persona y en la regulación del comportamiento. Entonces, de ahí vamos a partir para poder identificar los diferentes tipos. Voy a dar un caso clínico ilustrativo que nos va a decir mucho sobre cuál sería uno de los escenarios clínicos más probables y más acostumbrados a ver en este tipo de pacientes. Entonces, tenemos una mujer de 55 años que presenta una dificultad progresiva de la marcha, que la había notado desde hace unos 8 años, comenzando con una dificultad para subir y bajar escaleras, que para poder generar como las actividades como correr o caminar muy rápido, y presenta problemas de desequilibrio que se hicieron progresivamente más evidentes a lo largo de los años. Desarrolló una habla arrastrada con una mala dicción o una mala articulación de las palabras, y tenía una visión transitoria doble que regularmente notaba más cuando generaba giros rápidos de la cabeza, y notaba pues una pérdida de destreza en sus manos. Decía que se caía frecuentemente, que a lo último necesitaba utilizar un caminador, y tenía amplios antecedentes familiares de ataxia cerebelosa o espinocerebelosa que afectaban a familiares de primer grado. En el examen, nuevamente vemos la dificultad para hablar, un ojo sacádico de movimiento lento, ¿cierto? Que no va a ser lo regular. Sabemos que los movimientos sacádicos son movimientos para poder generar un cambio de posición de la vista agudo o muy rápido, ¿cierto? Y no tienen nistagmus, que son estos movimientos repentinos, incontrolados, regularmente horizontales, en los que se va a salir de la línea de visión rápidamente y no le va a permitir a la persona mayor conciencia de los mismos. Y sacadas hipermétricas, o sea, que se va más allá del objetivo de visión, o hipométricas, que no alcanza el objetivo de la visión, o sea, hacia dónde quiere el individuo llevar su vista. Tenía dismetría en las pruebas dedo, nariz, dedo, en la que sobrepasó el punto de prueba, o sea, hacia dónde estaba siguiendo el dedo, se le iba más allá la vista. También habla de movimientos rápidos y alternos deteriorados, los movimientos que regularmente se utilizan para poder medir que también está el cerebelo, ¿cierto? A nivel clínico, y una expresión facial hipomímica, o sea, que tenía muy baja expresividad, muy bajo movimiento de los músculos faciales de la expresión oral, y bradicinesia, que finalmente sería un movimiento lento. Su andar mostró longitud variable de la calzada, de la zancada, perdón, lo cual nos refiere pues que no era capaz de regular bien ni tenía una ritmicidad en la marcha y una base de sustentación amplia. Rápidamente se demostró una propia puntocerebelosa, unas pruebas genéticas con alta cantidad de repeticiones de las expansiones de citosina, arginina, eh, guanina, que va a ser la principal triada que vamos a ver en estas patologías, en el gen ataxina número 2, el cual entonces finalmente le diagnosticaron ataxia espinocerebelosa tipo 2. Fue tratado con luzol, en lo cual le proporcionó beneficios para el discurso, la terapia en cuanto al equilibrio, el uso de carbidopa y levodopa para sus signos parkinsonianos, mejorando la velocidad de sus movimientos, y posterior a esto, ¿cierto? Que ya estaba como regulada, demostró síntomas depresivos con ideación suicida, que esto es un punto muy importante que vamos a tocar, porque es algo que regularmente no se tiene en cuenta y solamente se le atribuye a la condición, digamos, como emocional, ¿cierto? Pero como vemos ahorita, el cerebelo no solamente está para regular los movimientos musculares. También 5 años después vuelve la persona con síntomas de movilidad que ya no le permiten movilizarse sin silla de ruedas, con una oftalmoparesia, una habilidad para poder generar movimientos especialmente verticales y movimientos oculares acáicos mucho más lentos. Entonces, en este video podemos ver a esa paciente en sus dos citas.
la primera que va a ser, digamos, como con las alteraciones clásicas y la posterior que va a ser con las alteraciones más evidentes, más relacionadas como con su historia psiquiátrica. Vemos que no van a ser movimientos tan repentinos, ¿cierto? Que van a ser unos movimientos que pueden ir hasta el límite, ¿cierto? Del globo ocular, o sea, que los realiza completamente, pero no realiza con la velocidad que debería. Ven que al tratar de perseguir el dedo y de perseguir el mentón, se va más allá del objetivo y pierde el objetivo en la mitad del trayecto, ¿cierto? Que es muy importante para discernir el hecho de que no está haciendo los movimientos que ella está tratando de hacer, al igual que ven como se va siempre más allá del trayecto en el que está el dedo, siempre se va más allá y trata de volver como un movimiento compensatorio. Le pasa pues en todos los episodios de la prueba. No es capaz de seguirlo, vemos ahí. Tampoco los movimientos de pronación supinación, ven que no hay una extensión completa de los dedos y que no es un movimiento rítmico, ¿cierto? A nivel de la marcha, ven que es una marcha como si fuera un genovaro, pues que, pero no tiene ninguna alteración estructural, y lo que pasa es que tiene una base de sustentación un poco ancha, no tan ancha, y necesita un caminado para poder mantenerse en movimiento. En la segunda cita, ¿cierto? 5 años después, vemos una paciente mucho más demacrada en su apariencia, ¿cierto? Que tiene una cara, digamos, entre comillas, que transmite mucho la falta de emotividad que tiene o la tristeza que le embarga. También vemos cómo en el examen de los movimientos el examinador lo hace mucho más lento y no le corresponde el movimiento. Si bien antes lo movía hasta todo el límite y en este caso pues no lo mueve ni siquiera la mitad y los movimientos de arriba hacia abajo son casi nulos, entonces ahí vemos la oftalmoparesia vertical. Esto para ilustrar mucho de lo que es el resumen de las ataxias, ¿cierto? Ahí ya pueden reconocer fácilmente cuáles son varios de los signos a los que les vamos a asociar ataxia, que ataxia, como vemos a continuación, después de esto que voy a explicar qué es. Esto es un electrograma de una oculografía. En este lo que básicamente vamos a ver es qué tan efectivo es ese movimiento sacádico, que va a ser nuevamente, como les digo, muy específico de las ataxias. Vemos en la parte de abajo una linecita roja que nos indica pues esos movimientos que son como muy geométricos, ¿cierto? Muy cuadrados, con límites muy bien demarcados, y las rayitas azules que están más al fondo, que no se ven tan bien, que van a estar con un poquito de retraso y que no van a ser tan bien definidas. Esto lo que significa es que hay un retraso en el movimiento y que los movimientos no van a ser tan certeros como deberían ser. Entonces esto básicamente es un retraso en el movimiento sacádico, un movimiento sacádico más lento. Entonces lo que les decía, ¿cierto? Ya comenzando con la parte semiológica, vamos a ver que los dos primeros signos que nos van a apuntar a que estemos enfrentando una ataxia en el método diagnóstico va a ser el hecho de que haya una alteración en la marcha, pero que muchas veces nos centramos solamente en la marcha, ¿cierto? Y no le preguntamos bien a la persona por ejemplo, cómo le van las otras actividades de la vida diaria, subir y bajar escaleras, que también puede ser un patrón que nos permita identificar lesiones prematuras o ataxias leves, ¿cierto? Porque ya en unas ataxias, digamos, más avanzadas vamos a tener unos signos que nos van a ser mucho evidentes, pero aquí es donde más tenemos oportunidad para poder prestarle alguna terapia efectiva, una terapia mucho más efectiva para el estilo de vida del paciente. Tenemos tres tipos de alteración según el grado de ataxia con el que nos encontremos. Si tenemos un grado leve, vamos a tener regularmente una distancia variable en los pasos desde un principio, con la presencia de numerosos pasos en falso, ¿cierto? La persona va a dar unos pasos que regularmente no quería dar, tener una tendencia hacia una dirección, entonces se va a empezar a ladear hacia una dirección, pero pues puede hacerlo, digamos, como contrarrestado para que no le pase siempre, entonces no se va a quejar mucho de esto, pero sí es notorio porque va a tratar de pronto de mover un poco su cuerpo o su tronco hacia alguna dirección específica en contraposición a esa dirección hacia la que se está yendo. También va a tener una base de sustentación estrecha o normal. En la leve regularmente no hay una base de sustentación alterada. En la moderada sí tenemos una base de sustentación más grande, ¿cierto? Más grande de lo normal, que ya está yendo, digamos, como si estuviera un poco tratando de ser consciente de los movimientos porque se pierde la propiocepción, entonces no les llegan muy bien los estímulos al cerebelo y tiene que o verlos, entonces empieza a ladear un poco su tronco hacia adelante como un signo de compensación, al igual que una más marcada tendencia del movimiento hacia alguna de las direcciones, evitando esos cambios de dirección que le genera
la falta de equilibrio. Y va a tener una distancia entre los pasos más grandes, ¿cierto? Gran diferencia con la severa, que en la ataxia severa vamos a tener una distancia muy corta de movimiento, una distancia muy corta de los pasos, porque ya les da miedo caminar, porque no pueden generar un paso grande sin tener ese temblor abundante o esa calculia de los movimientos en los que van a tener ese movimiento atáxico tan evidente que lo más probable es que se caigan. Va a haber un fallo en los sistemas de compensación, ya no va a ser suficiente el hecho de que esté mirando los pies, ya no va a ser suficiente el hecho de que esté tratando de ser consciente de cada paso y la base de sustentación va a ser mucho más grande. Regularmente estos signos de alteración de la marcha van a ser más habituales en la moderada y en la leve, porque en la grave ya vamos a tener como les dije, una situación mucho más compleja y mucho más evidente y a veces no son muy visibles. Entonces, por eso le podemos decir al paciente que en el momento en el que se voltee, trate de hacerlo rápido, que va a ser el punto en el que nosotros vamos a tener la mayor evidencia semiológica para poder identificar si hay alguna normalidad con el paso del paciente. Estos son los tres tipos de ataxia. No les vuelvo a mostrar otro video. Yo sé que no queremos quedarnos mucho tiempo aquí y efectivamente esta va a ser una charla lo más aplicada posible. Entonces aquí vemos la leve, ¿cierto? En la que pueden ver que la distancia es normal, pero si ven que se empieza a liar y trata de voltear para el otro como para no poder irse y que no se note mucho. Los pacientes siempre tratan de que no se noten mucho sus dolencias, ¿cierto? Y vamos a ver que esto es esencial también al final de las patologías en este caso, que se va a hacer evidente que no son muy conscientes de su patología y esto les contribuye a los signos depresivos o a los síntomas depresivos. En este caso, ahora sí ven una base de sustentación de los pies mucho más amplia. Esa era la moderada, pero igual tenía unos pasos largos, ¿cierto? Que le permitían moverse la distancia suficiente. Y esta señorita que si ven que tiene la cabeza hacia adelante para poder tratar de ser consciente, ya no mueve mucho los brazos, ya no tiene ritmicidad en los brazos y la base de sustentación es mucho más grande. Si vieron que casi se cae, perfecto. Entonces, como les dije, es muy importante individualizar esto, ¿cierto? Es muy diferente ustedes tener un paciente enfrente con el uso de sustancias, un borrachito o algo, ¿cierto? No va a ser normal. Por ejemplo, en el caso de que ustedes desaparezca la señorita de abajo a la derecha, ¿cierto? Les diga yo bajo las escaleras o las subo así, pues ustedes van a decir, pues se necesita mucha coordinación, ¿cierto? Entonces, perfecto, muy buen demonio, está muy bien. La verdad que es muy individual, ¿cierto? El sentido en el que hagan los movimientos, pero como ven, por ejemplo, ya algo muy patológico es el hecho de que aparezca una marcha como la del señor Griffin, en el que va a haber un movimiento mucho más lento, va a empezar a hacer la movilidad de las escaleras más lento, va a tener que depender de las barandas a los lados para no caerse y siempre va a tender a hacerlo con miedo, va a decir, no, a mí me cambió mucho la marcha desde tal momento, un momento específico, que eso también nos va indicando, digamos, como la severidad del comienzo, que no es normal tampoco pues mantener en el suelo o gatear por las escaleras si no es que lo hace desde chiquito. Entonces es muy importante individualizar la marcha desde un principio a partir de lo que nos pueda decir y nos pueda enriquecer la persona para poder tener un diagnóstico asertivo desde el principio. También vemos que hay otros signos que son muy importantes, ¿cierto? La presencia de esas alteraciones motoras tipo Parkinson, que nos van a indicar también por dónde va yendo la lesión, que la cantidad de tractos que nos están comprometiendo, los temblores, tanto intencionales como no intencionales, que muchas veces en las ataxias pueden ser ambos, las distonías que regularmente aquí necesitamos que recuerden mucho, digamos, como cuáles son esos signos representativos de las lesiones de motoneurona superior comparados con las de inferior. Si no recuerdan muy bien, los invito a que nos visiten en el Instagram del semillero.neuro.caldas, que tenemos varias infografías, entre ellas, pues, cómo distinguir lesión de neuromotoneurona superior e inferior y otro tipo de trastornos o enfermedades neurológicas. En este caso, pues, la distonía regularmente también puede ser mixta, o sea, hipotonía en el caso de motoneurona inferior e hipertonía en caso de motoneurona superior. El mioclonus, que va a ser identificado como esa digamos, como contracción abrupta de una cantidad específica de fibras musculares que regularmente van a ser de grupos musculares pequeños y a medida que progresa va a ser de grupos musculares mucho más grandes. El principal, digamos, para mí en el sentido de diferenciar cuál puede ser el compromiso, ¿cierto? Porque por encima de la genética lo más importante es lo que podemos reconocer en un principio desde la clínica, va a ser la neuropatía sensorial, esa pérdida de la percepción
propioceptiva, ¿cierto? Que puede darse a muchos niveles, puede darse tanto en los mismos receptores a nivel de la piel como a nivel de la médula espinal, dentro del tronco encefálico y posteriormente en el cerebelo directamente, que es algo que también veremos un poquito en la semiología. Y ahí la presencia, por ejemplo, el reflejo de Babinski también va a ser muy específico y, bueno, no muy sensible, perdón, no va a ser tan específico para estas, pero sí va a ser sensible en el compromiso que tengamos en las ataxias. Las telangiectasias que nos van a hablar de una ataxia telangiectásica, un síndrome, digamos, más recesivo que puede estar asociado a cierta clínica y a ciertas condiciones que vamos a observar más adelante. La esplenomegalia, que nos habla, por ejemplo, de una patología que puede estar también, pues, esa acumulación de los residuos de ácidos grasos y lípidos por la ausencia de esfingomielinasa. Y en este caso, pues el Niemann-Pick tipo C va a ser el menos severo, ¿cierto? Pero regularmente, al ser menos severo, va a tener las presentaciones atáxicas más abundantes, si es que tiene presentaciones clínicas, porque puede que no tenga presentaciones clínicas de este tipo. Los otros dos son más severos y regularmente el tipo 1 o el tipo A, perdón, no va a llegar muy lejos en su vida, ¿cierto? Va a morir en los primeros años de vida, pero en este, regularmente, los fenómenos atáxicos van a ser muy comunes. Al igual que tener en cuenta las escoliosis del pie plano, que van a ser degeneraciones osteomusculares, que nos van a permitir hablar también de fenómenos recesivos, como ya lo vamos a ver, como la ataxia de Friedrich. En la semiología de las ataxias vemos pues nuevamente las pruebas que hemos visto antes, lo que regularmente van a presentar estos pacientes de dificultad, por ejemplo, en la del talón espinilla, va a ser que no van a poder mantener el pie en la línea de movimiento que necesitan, se les va a ir para un lado o para el otro, o se les va a ir más allá de lo que necesitan. Al igual que, por ejemplo, en el coordinación dedo-nariz-dedo, va, como vieron ahorita, se va a ir más allá de la necesidad de movimiento que tiene. En esta bipedestación en los pies, en lo que vemos que va a generar un salto, regularmente se le va a tender a abrir la base de sustentación y no va a ser capaz de mantenerse en la misma posición, especialmente después del salto. En estas dos va a ser, digamos, como muy parecido el fenómeno, ¿cierto? En el caso del test de Romberg, ¿cierto? Que va a ser esencial también para diferenciar lo que habíamos dicho ahorita de la neuropatía sensitiva, a qué nivel va a estar, ¿cierto? Vemos nuevamente para recordar que cuando una persona no tiene estabilidad en ningún momento, nos está hablando de una lesión cerebral directa. Cuando solamente tiene la inestabilidad después de llevar 20 a 30 segundos con los ojos cerrados, estamos hablando de un signo de Romberg positivo que nos habla de una afectación sensorial motora más espinal, ¿cierto? Más inferior, en la que regularmente no vamos a tener un compromiso directo del cerebelo, pero que esto regularmente va a progresar hasta que en cualquier momento la pueda tener. También tenemos los episodios de vértigo, ¿cierto? Pero en los que regularmente vamos a tener de pronto un oído o la presencia de otro tipo de alteraciones que nos pueden guiar para el diagnóstico diferencial, así como el hecho de que tenga la tendencia para un solo lado. Hablando ya directamente de marcadores serológicos, tenemos por ejemplo que la cobalamina va a ser fundamental para diferenciarlo a nivel de el estado general del paciente. Las ataxias relacionadas con déficit de vitaminas también van a ser fundamentales para el desarrollo de otro tipo de patologías neurológicas. Entonces, la medición de la cobalamina y correlacionarlo con la presencia de anemia falciforme o con la presencia de síntomas negativos nos puede guiar al hecho de que sea esta la que está faltando, la vitamina E. Regularmente también va a ser muy específica, ya vamos a ver para qué tipo de síndromes. La tiamina, que va a ser fundamental en la encefalopatía de Wernicke, en la que vamos a ver, pues, digamos, como un indicador directo, la actividad de la transcetolasa eritrocitaria, que nos va a decir qué tan activa está siendo la tiamina y qué tanta tiamina tenemos, digamos, en nuestro cuerpo activa, que esto nos puede señalar, digamos, como esa posibilidad de compromiso del paciente por ese lado. A nivel de anticuerpos, tenemos principalmente los de ácido glutámico de carboxilasa, que nos van a guiar más que toda la sensibilidad al gluten, que también vamos a tener una ataxia relacionada con la sensibilidad al gluten, que va a ser muy frecuente, y la antitiroperoxidasa, que va a estar relacionada como con ese indicio serológico de que estamos enfrente de una encefalopatía que responde a esteroides, ¿cierto? Es la primera señal de que lo más probable es que si tiene una antitiroperoxidasa presente muy alta, pues esté retirando los esteroides naturales del cuerpo, que lo más probable es que los necesite para poder disminuir la lesión que tienen
las neuronas en ese momento. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de una ataxia cerebral o espinocerebral subaguda, siempre vamos a tratar de manejar los anticuerpos antiparaneoplásicos porque son fenómenos sumamente relacionados con fenómenos neoplásicos, con tumores malignos, y la punción lumbar también se va a dar en este tipo de pacientes, al igual que en los pacientes con espinocerebral aguda, o sea, la que se da de minutos a horas, incluso hasta el día, y regularmente lo que vamos a buscar es los conteos celulares normales, la presencia de infecciones virales y bacterianas que nos pueden estar hablando como el origen de una encefalitis, la presencia de lesiones particulares o de células lesionales particulares en ese líquido encefalocraniano, al igual que la presencia de priones, como lo puede ser en patologías como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una ataxia degenerativa progresiva que nunca va a parar y pues que también nos puede señalar de pronto en esta enfermedad que pues tampoco es muy aguda, qué nos puede estar pasando de aquí en adelante. Y la deficiencia de transportadores tipo 1 de glucosa, que van a ser los transportadores de glucosa más abundantes en el sistema nervioso central, que también nos puede estar hablando de fenómenos atáxicos relacionados con la deficiencia de glucosa. Y obviamente tener en cuenta para este tipo de cosas que también le vamos a mandar tanto marcadores celógicos como estudios genéticos a los pacientes que tengan familiares de primer grado que estén afectados con alguna ataxia. Hablando de las neuroimágenes o los exámenes complementarios, tenemos que el de referencia va a ser la resonancia magnética, en donde siempre vamos a buscar primero que todo, como en cualquier entidad neurológica, enfermedades o lesiones estructurales, como lo pueden ser las malignidades, la presencia de lesiones particularmente específicas de esclerosis múltiple, de infecciones, neuroinfecciones relacionadas con antecedentes de otros sistemas a nivel, digamos, como sintomatológico y a nivel vascular, dado el caso pues de que encontremos o que queramos encontrar derrames o hemorragias o zonas hipoperfundidas en el caso de un evento cerebrovascular. También encontramos, esto va a ser digamos como más específico de lo que estamos hablando pues de nuestro órgano estrella en este caso que va a ser el cerebelo, una atrofia que dependiendo de la región también nos va a hablar un poquito de los síntomas. Cuando tenemos una atrofia en la región anterior, vamos a tener unos síntomas mucho más motores en la región posterior, van a ser unos síntomas más sensitivos, en la vermis va a ser unos síntomas más relacionados también nuevamente con lo motor y con la adaptación de lo motor a lo sensitivo, y la paradermis nos va a hablar más de la pérdida de esa conectividad regulatoria general del cerebelo, entonces vamos a tener síntomas más generales y más inespecíficos. Vemos obviamente también que los signos principales de atrofia cerebral van a ser una mayor profundidad y mayor marcación de los pliegues, como bien vamos a ver aquí. La imagen de la izquierda vemos un signo muy específico. Bueno, primero el de la derecha va a ser como pueden ver con el signo de la flecha, ahí estamos a nivel de los núcleos olivares inferiores, y estos núcleos olivares inferiores regularmente van a estar en este tipo de afecciones hiperintensos. Entonces, esa hiperintensidad nos puede marcar una alteración de las funciones en el caso, por ejemplo, de patologías mitocondriales, que van a ser unos tipos de ataxia que también van a ser muy comunes, que lo vamos a ver al final, que regularmente están presentes cuando hay mutación de las enzimas de poliglutaminas para ADN mitocondrial directamente. Entonces son muy específicas, ¿cierto? Y como ven, esto puede estar al menos en unas otras 3 o 4 patologías, pero no son patologías que salen del espectro de la ataxia, entonces es muy específico. Y el de la izquierda es el más específico de todos, que va a ser, esto se llama la cruz en pan recién horneado o en pan caliente, ¿cierto? Que es muy relacionado con este pan que ven aquí, que es como el pan de Día de Gracias en Estados Unidos o el Viernes Santo, y regularmente se le asocia con una atrofia de los principales núcleos cerebrales, en especial de la zona mediana y de la zona vermiana, de la dermis. Pero esto entonces, ¿qué nos va a decir? Que ya nos podemos ir saboreando un síndrome muy particular que va a ser la atrofia multisistémica. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta con la presencia por ejemplo, una disfunción autonómica, con la presencia de síntomas de la vejiga, que no es capaz de generar como una buena regulación o que tiene una hipotensión ortostática, estamos hablando de una atrofia multisistémica.
Otros que van a ser muy importantes, ya hablando pues directamente de la atrofia, como ven aquí en la parte superior derecha, esta es como la imagen control, ven en la parte posterior, en la fosa posterior y en la parte inferior un cerebelo con unos surcos que no son tan pronunciados, pues, bien definidos, gordito ese cerebelo, pues muy bonito. Y ya en la parte de abajo vemos tres cortes de un solo paciente, a la izquierda vemos un corte a nivel de la dermis, en la que se ven comparándola con la imagen de arriba, unos surcos muy pronunciados en la del medio a nivel de la paradermis y en la tercera, en la de la derecha, a nivel de los hemisferios cerebelares, en donde pueden denotar que lo que pasa es que regularmente se va a hacer mucho más visible los surcos de lo que deberían, al igual que las prolongaciones de los diferentes pedúnculos cerebelosos. Se van a hacer más delgados y se van a hacer mucho más notorios. Otros signos muy específicos que tenemos, por ejemplo, de las imágenes, el corte axial en, en secuencia cine o secuencia eco o de recuperación eco en la mano izquierda y en la de la mitad también va a ser el mismo, pero en corte sagital, que es una secuencia que regularmente se utiliza para poder evidenciar más fácil, o mejor dicho, acelera más la velocidad con la que sale el examen, ¿cierto? Es 30-40% más rápido y nos va a generar una mayor visibilidad de tanto artefactos metálicos como de las hiperintensidades, ¿cierto? Entonces, pero regularmente solamente es efectivo para contraste, es decir, si tenemos unas hiperintensidades que ya conocemos para poder ver si de pronto por ahí hay unas hipointensidades muy llamativas. En este caso de las dos que les referencio, hay una hipointensidad muy llamativa alrededor de la médula espinal, alrededor del tronco encefálico, esperen, yo señalo por acá, alrededor de la médula espinal, alrededor del tronco encefálico, de la unión raquimedular, de el cerebelo no se nota muy bien, pero también va a tener, digamos, estos espacios hipointensos que van a ser clásicos junto con otros resultados que tenía este paciente que estaban relacionados con la acumulación de hemosiderina. Va a ser una entidad o una noxa neurológica poco común, pero que es muy importante tenerla en cuenta, que se llama la siderosis superficial, que va a estar, digamos, como también muy específica en su fenómeno atáxico, va a ser un fenómeno atáxico muy fuerte, muy evidente, muy progresivo, y también es importante que se tenga en cuenta cuando se presentan alteraciones de la circulación del hierro. En el lado derecho vemos este que se parece mucho al que teníamos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, perdón, que estaba normal, ¿cierto? Tenemos un cerebelo completamente normal, pero miren que aquí hay como un conito, hay una forma de cono irregular que esto debería ser como derechito. Entonces lo que vemos es que esta parte ahí tiene una zona muy atrófica que va a continuar, entonces podemos hablar de una atrofia de la médula espinal en especie que comienza desde el límite raquimedular, que va a ser muy específico de la ataxia de Friedreich, que va a ser la principal expositora de las ataxias hereditarias recesivas, que van a ser las más comunes. Entonces, esta es la más común, es un patrón muy importante, muy evidente. Como pueden ver, todo está bien a nivel central, pero esta conexión con la médula es la que nos altera todo. Hablando ya por último de otros, digamos, como hallazgos, ya vimos pues que la neuropatía sensorial, o sea, esa, digamos, como alteración estructural que veíamos desde el comienzo de la médula espinal, va a aparecer en la deficiencia de vitamina E y en las cromosómicas, ven en las mitocondriales, perdón, que van a ser ataxias relacionadas con mutaciones particulares de la polimerasa tipo gamma de ADN mitocondrial regularmente, al igual que en la ataxia de Friedreich. Entonces es muy importante que esta neuropatía sensorial puede hablarnos también de un compromiso central, pero de zonas muy específicas celulares, ¿cierto? Como lo puede ser solamente la mitocondria y no el general de las células neuronales. En cuanto a la encefalopatía de Wernicke, vemos que regularmente en una secuencia T2, en la que se va a evidenciar más fácil ese líquido encefalocraniano, vemos una disminución en la densidad de los cuerpos mamilares, de la sustancia gris precoectal, que va a ser la que nos va a regular los estímulos dolorosos sensitivos a nivel pues, más profundo, y el tálamo paraventricular, al igual que el hipotálamo paraventricular, que van a estar interconectados por ciertos haces de los cuerpos mamilares,
que nos van a permitir muchas de las reacciones para decirle o transmitirle al cerebelo cuáles son esos estímulos que vienen del tronco, que nos dicen cuáles son las posiciones adecuadas. Entonces, de ahí es de donde proviene regularmente las ataxias relacionadas con encefalopatía de Wernicke. El compromiso del núcleo solidario superior ya lo vimos, también asociado con la encefalopatía de Alexander y la hipersensibilidad al gluten. Eh, bueno, aquí tenemos varios de los patrones que les dije ahorita. Esta creo que fue la única que no entré a traducir, pero son muchos, ¿cierto? Esto es para pronunciar que son muchos los patrones que pueden llegar a ser extremadamente específicos, como en el caso de la atrofia multisistémica, como vimos. Vamos a tener varios diferenciales específicos sin entrar a hablar de genes todavía, como lo puede ser pues por medio de la neuropatía sensorial, de discernir si es una afectación central y específica del cerebelo o si la vamos a tener más abajo en cada uno de los puntos que les dije ahorita que podía pasar, que es muy importante para saber primero qué cantidad de compromiso tenemos en un principio con la ataxia y hacia dónde vamos. La deficiencia de vitamina B12, que como vimos puede ser parte de una de las ataxias, pero también nos puede ligar otros síntomas que no nos permitan hacer un diagnóstico adecuado de otro tipo de ataxias que puede que tengan mayor compromiso sensitivo que motor, porque la persona simplemente va a estar inhibida en todos sus aspectos. La atrofia multisistémica, como vimos ahorita lo que les había dicho, cuáles pueden ser esos síntomas que nos hagan pensar en eso, aparte del desorden del sueño REM, que nos va a indicar pues una persona que regularmente no va a estar durmiendo bien ni va a tener un sueño reconfortante. El síndrome de Meniere, que va a ser uno más asociado a la acumulación de endolinfa a nivel de los acueductos o los laberintos membranosos a nivel del oído medio interno, que lo que nos pasa con esto es que cuando hay una gran acumulación, se va a cerrar o se va a disminuir el paso por el acueducto perilinfático y con el aumento de presión van a haber unos casos de vértigo, eh, vértigo central. Y estos casos de vértigo, después de cada caso, va a perder tanto una cantidad considerable y variable de la audición, que va a ser permanente, pero va a ser, va a ser una enfermedad que va a durar entre meses y máximo 2 años, entonces, y no vuelve a repetir. Entonces es muy importante porque también presenta esos síntomas atáxicos, pero regularmente va a ser solamente en los casos de vértigo, entonces eso es también muy importante tenerlo en cuenta. Y la sífilis terciaria, que como sabemos, por ejemplo, en nuestro medio, hasta el 80%, un poco más, de las enfermedades de transmisión sexual tienen varios agentes etiológicos, por lo cual es muy importante tener en cuenta que este tipo de temas tan tabú como lo puede ser la vida sexual de un paciente, por ejemplo, de 70 a 75 años, también es muy importante definirlos porque puede que detrás de alguna gonorrea o alguna otra cosa que haya tenido, pues pueda estar un treponema por allá que le quiere también generar alteración a nivel neurológico central. Las poliradiculoneuropatías, que también van a ser unos compromisos especialmente del sistema nervioso periférico, que también pueden tener unos cuantos síntomas centrales, pero en general nos habla de patología periférica que nos va a entrar, digamos, también a hacer estudios muy detallados en líquidos de las articulaciones y en la búsqueda también de causas autoinmunes. Las enfermedades desmielinizantes crónicas, que van a ser la mayoría de las noxas o de los agentes etiológicos en neurología, ¿cierto? Que es muy importante tener en cuenta, más que todo, es como su edad de comienzo, porque probablemente cuando hablamos de ataxias hablamos de enfermedades que en su mayoría van a aparecer cuando las personas están en su segunda, tercera eh, década de vida. Al igual que la presencia de signos, por ejemplo, de electroencefalografía, como los complejos de punta onda, que van a ser esto, ¿cierto? Van a ser unas ondas que van a aparecer de repente en unas ondas en un ritmo de amplitud baja, ¿cierto? En este ritmo de amplitud baja, que de un momento a otro tiene una alta amplitud y que de todos modos disminuye su frecuencia, o sea, la cantidad de cositas que hace por cada cuadrito, que es un segundo. Entonces, esto nos habla tanto de una degeneración neuronal abundante, una actividad muy desordenada de células en ciertas partes, que muchas veces puede generar en el sistema nervioso central, y como no se mantiene como una epilepsia, estamos hablando de un daño grave que nos puede indicar también una neurodegeneración abundante que va de mal a peor.
Hablando directamente de las hereditarias, ya vimos un poco de cómo hacer el enfoque semiológico, de cómo ver también los signos a nivel de diferenciales, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que pensar para poder adentrarnos en estas? Vemos pues que son regularmente, que pueden ser o congénitas o progresivas o episódicas, regularmente dependiendo pues si comienzan desde la vida, desde el principio de la vida del individuo, ¿cierto? Vamos a tener las congénitas, las episódicas que pueden aparecer en cualquier momento, regularmente van a aparecer, como les dije, en la segunda, la tercera etapa, en la tercera década, y progresivas que van a aparecer y nunca van a dejar de progresar. Vamos a tener tres tipos: las autosómicas dominantes, recesivas, ligadas a la X, bueno, los cuatro tipos, perdón, y las mitocondriales, que solamente vamos a mencionar la más importante. Tiene una incidencia de 9 sobre 100.000. Con un poquito de historia, el primero en describir, digamos, estas dominantes autosómicas, las ataxias espinocelulosas autosómicas dominantes, fue Pierre Marie, uno de los principales de la línea del legado de Charcot, que es una de las principales líneas de neurólogos que ha tenido Europa en los últimos 3 siglos. Y efectivamente este señor es muy malo para utilizar, por ejemplo, como un epónimo, porque hablar de la enfermedad de Marie, el signo de Marie, el síndrome de Marie, es hablar de enfermedades completamente distintas, describió acromegalia, bueno, muchas cosas, hasta varios signos de la enfermedad de Graves. Pero entonces este señor describió en su trabajo de las ataxias cerulosas hereditarias en 1893 la primera, digamos, como aproximación clínica. Y esta señorita aquí, la neuróloga inglesa Annie Harding, en 1983, 90 años después, describió la primera clasificación clínica funcional, en la que regularmente solamente se fijaba en estos aspectos de la presentación clínica y no estaban asociados a ningún factor eh, genético. En estas vemos que las autosómicas dominantes va a haber una preponderancia del efecto fundador como causal, o sea, este efecto en el que se casan en familia, ¿cierto? Que si una mujer se cansó de estar casada con el hermano, busca al otro hermano para casarse, cosa que pasa pues mucho, por ejemplo, en Cuba, en las Islas Azores, que quedan a 1500 kilómetros de Portugal, pero pertenecen a esta, al igual que en China y en otros sitios del mundo en los que regularmente pues va a haber una mayor incidencia de esto. Vemos que la clasificación de Anita regularmente tenía varios de los principales signos que vamos a ver a continuación, pero regularmente después de esto se dieron cuenta de que los síndromes atáxicos autosómicos dominantes eran extremadamente heterogéneos y era una clasificación deficiente. Entonces, se clasificaron muchísimos más. Tenemos cerca de 69, por lo cual obviamente no vamos a entrar en todos estos. Estas convencionales regularmente, que son las que nos vamos a hablar, van a ser simplemente mutaciones específicas, pero casi todas tienen un cuadro muy parecido o que tienen cierta tendencia, que ya la vamos a ver solamente por tendencia y no por especificidad. Pero estas sí son importantes, tienen varias diferencias. Estas primeras tres son algo parecidas. Las 2 y la 3 son más determinantes en signos parkinsonianos, entonces van a responder muy bien a DOPA, por ejemplo, al levodopa. La 17 va a ser de signos mucho más inespecíficos, va a tener una amplia gama de signos. Estas tres van a ser las más rápidas en su progresión, la 1, la 2 y la 3, en 1, 3 y 2 de orden, y la 6 va a ser la de menos progresión o la que va a progresar más lento. Esta también se clasifica como de región codificante, así como otras 7 entidades neurológicas que básicamente la secuencia de citosina, arginina, guanina va a estar presente en varias noxas que son muy importantes, determinantes, como la enfermedad de Huntington y cosas así. Entonces, esta es una de ellas, ¿cierto? Uno de los principales, entre comillas, diferenciales, pero se incluye aquí porque su principal presentación es su principal presentación clínica es la ataxia, que esta es la atrofia dentro rubro paleoluisiano, ¿cierto? Que también va a estar asociada mucho a síndromes disautonómicos. Ya vamos a ver un poquitico. Las expansiones no codificantes, estas son que básicamente se expandieron muchos CAG, y se formaron en neutrones, entonces van a ir a alterar las características de la poliglutamina que va a seguir a la que ya estaba codificando eso y van a alterar entonces
muchos de los componentes de los sistemas respiratorios de las células y van a generar el daño neuronal, que es la principal fisiopatología que lleva pues a las ataxias. En las expansiones no codificantes tenemos estos 5 tipos, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que va a tener ese mismo CAG, pero no en esta vez en los intrones, sino en las partes de los exones o de los frames o las zonas de regulación abierta, ¿cierto? Que es lo que vamos a tener aquí, pues que también en los patrones generales de este tipo de síndromes va a ser muy variable el compromiso, o sea, porque tienen muchas repeticiones de lo que de pronto está alterando la proteína o que tienen muchas repeticiones de lo que está ralentizando el hecho de que se altere la proteína. Es decir, van a haber tanto repeticiones buenas como repeticiones malas. Lo difícil es identificarlas porque solamente se identifican después de que la embarraron. Entonces, las repeticiones buenas, que regularmente van a ser en menos cantidad que las malas, pero que también van a estar casi siempre, lo que nos van a decir es que mientras más repeticiones buenas hayan, más lenta va a ser la progresión o la aparición de este síndrome espinocerebroso atáxico. En cambio, si no hay, ¿cierto? Como en el caso, por ejemplo, de las 6, que miren que casi no tiene, regularmente no tiene de las buenas, va a ser un síndrome que va a tener una presentación fija, que no va a variar mucho en su clínica y que va a tener una expectativa de vida mucho más fácil de determinar, pero los síntomas pues van a ser mucho más, de hecho, va a ser mucho más difícil manejar eso a nivel genético porque los tratamientos no van a ser tan efectivos. Entonces va a ser más sintomáticos. Mientras menos cosas buenas tengan, van a ser tratamientos más sintomáticos. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de qué es lo que comparten todas estas entidades que acabamos de ver, es lo mismo que decíamos ahorita. Bueno, mientras más rápido aparezca, eh, bueno, regularmente van a aparecer en la tercera o cuarta de cada día, pero mientras más rápido aparezcan, vamos a tener un síndrome mucho más agresivo, con un pronóstico mucho peor. Vamos a tener una correlación inversa entre esa edad de aparición y esa cantidad de repeticiones que tengamos. Es decir, como vemos aquí, el número 7, las repeticiones causan 88% de variabilidad. Esto en relación a la clínica. Entonces, si tenemos una edad menor y tenemos una cantidad mayor ya lo vamos a ver, creo, tenemos una cantidad mayor de estas repeticiones, vamos a tener una clínica mucho más abundante que no va a estar tan relacionada, bueno, que sí, que va a estar muy relacionada con la cantidad de esto. Entonces, es como que mientras mayor edad tengamos cuando aparece, más estables van a ser estas repeticiones, es decir, que vamos a tener una menor cantidad de síntomas. Pero en el caso de que le dé, por ejemplo, una persona de 15 años, el SCA7, por ejemplo, estas repeticiones van a determinar el 88% de los síntomas, de la variabilidad de los síntomas. Entonces va a tener muchos más síntomas que una persona que tenga una cantidad de repeticiones más baja. En cambio, si tiene la misma cantidad de repeticiones, pero le dio a los 60 años o a los 58 o lo que sea, vamos a tener una presentación clínica mucho más ajustada a lo que son los casos clínicos que regularmente se conocen de esa patología. Es decir, la variabilidad o la inferencia que podemos decir de los síntomas a partir de las repeticiones, que a más repeticiones más síntomas, como vemos aquí, por ejemplo, en la aparición juvenil, pues va a afectar menos. Entonces va a ser una enfermedad que se va a estabilizar a medida del tiempo en cuanto a la aparición, ¿cierto? Porque obviamente si tenemos una aparición juvenil, no es que a medida que avance su edad se van a hacer menos evidentes los síntomas, sino que incluso pues van a ir progresando porque le apareció desde un principio. Pero si cuando aparece la enfermedad está viejo o tiene una alta edad, ¿cierto? Y tiene altas repeticiones, ya no importa. En el caso de la 2 que va a ser lo que dijimos ahorita más parkinsoniana, con síntomas más motores, solamente llega al 57%. Entonces vemos que también dependiendo del tipo va a variar la afección o la preponderancia o la, digamos, ¿cómo decirlo? Como, sí, la representación que tiene esto en los síntomas clínicos. A mayor expansión entonces en la aparición juvenil, mayor superposición de fenotipos, como lo acabamos de decir. Mientras mayor cantidad de esto tenga, pues más síntomas de otra clase de espinocerebelosos ataxias va a tener, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante determinar edad, determinar cantidad de mutaciones y en base a eso, o con base en eso, perdón, decidir qué tipo de síntomas puede tener.
Va a haber una variabilidad fenotípica en la misma enfermedad que depende de esto, ¿cierto? De lo mismo que dijimos. Entonces, principales factores: la edad de aparición, la cantidad de mutaciones que tiene y los síntomas con los que debuta. Podemos anticiparnos a la inestabilidad generacional, o sea, decir que si hay una persona que la familia lo tuvo, lo más probable es que, según el fenotipo que tuvo esa persona familiar, pues vaya a tener una posibilidad de generar los familiares de primer grado, ¿cierto? Por ejemplo, la atrofia dentro del europaleo-luisiano va a ser muy común, al igual que en el genotipo 17. En el tipo 1 y en el tipo 3 va a ser extremadamente infrecuente, bueno, en especial en el tipo 3 y en el tipo 2 también muy infrecuente. A diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de expansión de estas inestabilidades, como bien lo dije ahorita, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington o en los tipos que vimos en la primera clasificación, vamos a ver que esto se debe a que los parientes le pasan esa capacidad incrementada de divisiones mitóticas con la que vienen esos genes alterados, ¿cierto? Entonces, regularmente, pues, en esa gametogénesis masculina, que va a ser o el proceso inicial antes de que se genere la señorita o la que va a dar, o el proceso que finalmente le va a dar en todo momento el origen al varón, va a haber una concentración de proteínas de reparación de ADN mucho más alta de lo normal. Y esa concentración de proteínas de reparación de ADN más alta no quiere decir que vaya a reparar lo que ya tenemos dañado, sino que antes va a exacerbar el modelo porque le va a meter más de lo que la mamá tenía en un principio para poder que el resultado final de esa gametogénesis salga con una mayor cantidad de mutaciones somáticas de citosina, arginina, guanina. Vamos a tener que cada enfermedad tiene pues cierto tipo de predisposición a la degeneración neuronal, dependiendo de la zona en la que afecte más. Aquí es un pequeño resumen, ¿cierto? De lo mismo que les dije desde un principio, estoy tratando de tomarlo un poco más general, ¿cierto? Pero hay cierto tipo de signos que nos pueden indicar hacia dónde va el asunto, en la 2, en la 3, incluso en la 17, lo que les decía, que va a estar más relacionado con parkinsonismo, con en la 2 que nos va a diferenciar un poco el hecho de que tenga coreas y reflejos disminuidos. En el 3 pueden ser más distonías hacia no he dicho que los reflejos estén aumentados, ¿cierto? Y también podemos ver, por ejemplo, que en el 1 vamos a tener un desorden parecido a la esclerosis lateral amiotrófica con una presentación mixta, ¿cierto? O sea, tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior, en donde esta uno va a ser mucho más progresiva, va a progresar mucho más rápido, como ya lo que vamos a ver, que las otras, ¿cierto? Entonces, el hecho de que lo haga mucho más rápido va a hacer que en los niños haya un retraso en el desarrollo inicial. Vemos que también, pues como nos dicen las gráficas, depende mucho de la cantidad de repeticiones que tengamos. A mayor cantidad de repeticiones, vamos a tener unos síndromes neurológicos mucho más abundantes. En esta lo que quería mostrarles es específicamente eso, ¿cierto? Que vemos que regularmente estas lineecitas lo que nos demuestran es que el SARS-CoV va a ser uno que tiene que ver con efectivamente la medición de la progresión de los síntomas. Entonces, a mayor SARA, entonces tenemos que los síntomas están progresando mucho más rápido y van a ser una progresión mucho más lineal. Vemos que está un poquito más empinada en el tipo 1 que en el tipo 2. Vemos que regularmente tomamos pues aquí la línea temporal para decir que va a ser una evolución un poco parecida, pero que las curvas son mucho más planas dependiendo de qué tan rápido progresa la enfermedad, ¿cierto? Vemos que la 1 es mucho más empinada que la 2, que la 3 y que la 6 que va a ser la que va a progresar mucho más lento. También vemos esa correlación en la cantidad de mutaciones que tengamos con la edad de aparición, ¿cierto? Si tenemos muchas más mutaciones, vamos a tener que la edad de aparición va a ser menor, ¿cierto? Que si tiene más, por ejemplo, regularmente, como lo vemos en el caso de la señora, más de 32, ya estamos hablando de una cantidad de mutaciones que nos puede predisponer a ataxia. Y si tenemos, pues, de ahí en adelante, lo más probable es que la aparición debutante de la persona vaya a ser en una edad menor. Entonces, la edad de aparición depende de la cantidad de mutaciones. Vemos, como les dije ahorita, las interrupciones de esas mutaciones. Son otras repeticiones, pero que no van a ser activas y van a estar escondidas entre los genes que sí generan
actividad intrónica. Entonces, esto es lo que les dije, que mientras más expandidos estén dentro de ese cromosoma afectado, que como pueden ver está, digamos, como muy determinado para cada una, todos genes de la taxina y este caso de la proteína tata, eh, pues depende mucho de la locación, también la posibilidad de que se den esta cantidad de repeticiones. Mientras más largo sea el cromosoma, pues hay mayor posibilidad de que las repeticiones sean malignas, ¿cierto? O sea, que no sean positivas, porque, por ejemplo, el 6 corto, ¿cierto? En este caso es el que va a tener mayor cantidad de estas mutaciones protectoras. Entonces, a mayor cantidad de mutaciones protectoras, lo que podemos decir es que va a postergarse más la aparición de la ataxia y los síntomas de la ataxia van a ser mucho más leves. Entonces, como ven, regularmente, aunque parece ilógico, mientras más pequeño sea el cromosoma afectado, mayor cantidad de repeticiones de interrupción o de repeticiones buenas o positivas puede caber en la ataxia que estamos presentando. Las interrupciones, entonces lo que van a hacer, como bien les dije, van a interrumpir varios de la codificación anómala de las proteínas de poliglutamina. Entonces, cuando se inhibe, digamos, como esta síntesis completa anómala, entonces pues se va a dar paso a proteínas que van a estar codificadas parcialmente. Y esas proteínas parciales sí van a ser capaces de identificar el sistema nervioso central con los astrocitos y todas las células para poder decir que esa se tiene que eliminar. Entonces, como ven, pues mientras mayor sea la cantidad de secuencias de protección, mayor va a ser la posibilidad de que evite que aparezcan esos síntomas inicialmente, que tiendan a aparecer cuando la persona tenga mucha más edad. Como les había dicho, el tipo 6 es el que menos rápido evoluciona, pero es muy poco estable y tampoco es muy anticipable. Como les dije ahorita, este tampoco no tiene absolutamente nada o muy poco de, de repeticiones de protección, eh, lo cual hace pues que como no podemos identificar, digamos, un patrón de protección de cuando quiere. Pero la presentación clínica, como les dije, no va a ser tan variable como en las otras. Entonces, es mucho menos predecible que las otras que son más rápidas en su progresión, pero en cuanto a la temporalidad, porque sus síntomas sí son extremadamente predecibles. Esta 17, como les dije, es impredecible en los síntomas, ¿cierto? Y regularmente pues puede tener desde el flujo de síntomas de convulsiones, de disfunción cognitiva desde un principio o adquirida, que va a ser una de los principales inconvenientes que vamos a ver en el futuro de estas patologías. Pero todos estos síntomas, digamos, como pueden presentarse en un solo síndrome espinocerebelloso tipo 17 o puede presentar perfectamente uno solo, que regularmente va a ser la ataxia. Eh, Esta es la que más se parece a la enfermedad de Huntington. Regularmente eh, lo vemos pues por el compromiso de disfagia, por el compromiso de alteraciones motoras del tracto gastrointestinal y de la aparición tanto de delirios, de demencia y pues de la psicosis, que también va a ser muy importante, al igual que la alteración el estado del carácter, perdón, que va a ser pues este mecanismo por el cual nosotros regulamos nuestras acciones emocionales temperamentales. El carácter es el aprendido, ¿cierto? Entonces, regularmente se pierde en esta patología y hace que sea mucho más difícil para las personas regular sus emociones. También vemos que va a estar causada por la expansión pues, de, de estas secuencias para la poliglutamina asociada a la proteína de una tata, como bien lo habíamos expuesto ahorita. Esta ya es mucho menos frecuente, ¿cierto? Las otras la vemos en 9 en 10.000 es el normal, ¿cierto? Y en este vemos que es menos de 1 en 1.000.000. Esto pues como para señalar un poco solamente cómo es la patología, vemos que a medida que aumenta la cantidad de zonas analizadas, vamos a ver una mayor cantidad de repeticiones anómalas, como vemos aquí, ¿cierto? Entonces,
es un poco más impredecible, porque uno diría en la mayoría de las otras, bueno, si yo identifiqué una parte del genoma e identifiqué una cantidad pues de estas mutaciones, lo más probable es que si trato de identificar nuevamente el examen, pues me vayan a salir las mismas, pero en esta pasa lo contrario, ¿cierto? Que puede que encuentre 38 repeticiones en un examen y que en el siguiente pueda encontrar más repeticiones. Entonces es muy difícil de identificar realmente cuál es la cantidad de repeticiones anómalas. Para eso también sirven las repeticiones de protección para poder saber cuáles son las áreas más afectadas. Entonces se identifica más fácil la cantidad de mutaciones. Y como ven, cumple el mismo comportamiento. Mayor cantidad de alelos patológicos o de repeticiones patológicas, perdón, va a propiciarnos una edad de aparición mucho más temprana. Vemos que hay una distribución pues, de esta cantidad de síntomas, ¿cierto? Los síntomas más coreicos, de esos movimientos rítmicos, anómalos, sin un sentido determinado, las ataxias, que va a ser preponderante en la mayoría, ¿cierto? En todos los grupos, y el parkinsonismo, que va a ser más predominante en cierto tipo de condiciones, como lo que veíamos del 2 del 3 también de los que van para allá para arriba, que nunca los vamos a ver, que son los menos frecuentes, y la corea, que también puede estar presente en varios más relacionados con sintomatologías psiquiátricas, como el 10, el 11, el 13, el 22. Ya hablando de la recesiva, ¿cierto? Que para mí, digamos, entre comillas, serían las más importantes. El primero en mencionar una clasificación de la primera de estas, que simplemente era una ataxia que no correspondía, digamos, como con su, con su clasificación genotípica, pues fue Nicolás Friedrich, un neurólogo alemán, que lo que dijo fue que aparte de tener este comportamiento atáxico, identificó pacientes con agrandamiento cardíaco, que se va a presentar en cerca del 70% de los pacientes. Entonces, ahí vemos que estas lo que tienen inicialmente diferencias que van a tener un comportamiento que no solamente se va a restringir al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico, sino que va a ser extraneuronal, ¿cierto? Estas son los tres principales diferenciales, ¿cierto? Que también tienen que ver con mutaciones en, en la triada que estamos viendo, la citosina, guanina, arginina, y vamos a tener el de Charcot-Marie-Tooth, que va a estar más relacionado pues con la deficiencia de vitamina E, en la que vemos una atrofia de músculos del del periné, ¿cierto? Y también, por ejemplo, de ciertos músculos como los gastrocnemios. Entonces, este es el típico del signo de la botella de champaña invertida. Esta otra que es la Arsax, que es la ataxia eh, autosómica recesiva de Charcot-Sagnan, es común a Canadá, ¿cierto? Ya la vamos a ver un poquito, que es una emergente que también es muy importante conocerla, y la SPD7, que este es el mismo gen que codifica, ¿cierto? Que se da regularmente en la enfermedad de Repson, y va a haber una dificultad en la síntesis de la, de la proteína principalmente reguladora de la síntesis del ADN mitocondrial. O sea que esta va más ligada como a la ADN mitocondrial, pero pues incluyen estas, eh, que va a ser la polimerasa tipo 2, ¿cierto? Va a incurrir mucho en la polimerasa tipo 2. Esta que es la principal, ¿cierto? Tenemos que su presentación fenotípica más común es que se dé antes de los 25 años. Eso ya nos va diciendo cuál va a ser la presentación atípica. Regularmente va a ser una cadena de G de guanina, arginina, arginina en el gen SXN o la fitaxina, que va a ser muy importante también en el desarrollo neuronal. Tiene una prevalencia ciertamente alta, ¿cierto? 1 en 50.000 y una frecuencia heterocicática de 1 en 70 o 90. Las características clínicas regularmente se van a, como bien lo decíamos ahorita, van a ser más signos piramidales de motoneurona superior con el signo de Babinski, con la pérdida sensitiva motora, que es una de las cosas que ahorita vemos que era eh, más determinante de este tipo de síndromes, de esta repetición, y en la neuropatía sensorial, que no va a tener ni pérdida de audición, ni atrofia óptica, y regularmente tampoco atrofia distal. Como vemos ahorita, lo más importante que también nos puede señalar la parte de la neuropatía sensorial va a ser esa manifestación extraneurológica que va a tener
ataxia de Friedreich, como puede ser las osteomusculares, como la cifoscoliosis y el pie cao, que van a estar también muy presentes en la mayoría de los pacientes, al igual que la cardiomiopatía hipertrófica dilatada y la intolerancia a glucosa o diabetes, que puede llegar hasta el 30%. Vemos que la degeneración regularmente va a estar asociada a neuronas largas, de, por ejemplo, los núcleos olivares inferiores, de los fascículos cuneatos, el grácil, que tienen que ver mucho pues como con este paso de los estímulos motores, al igual que los tractos regulados por parte del cerebelo en general. Entonces va a ser una afección que va a afectar más tractos que estructuras centrales, como lo vemos ahorita, y por eso es que regularmente la afección se va a ver más en la médula, en la resonancia, y no se van a ver lesiones más directas en el cerebelo. Una cosa muy interesante, un estudio en el que ponían que también es muy común en esta ataxia encontrar una alta incidencia de síntomas intestinales, por ejemplo, y el sistema reproductor, que es algo que regularmente no se tiene muy en cuenta y no se reporta mucho. Que, por ejemplo, en esta cohorte de 56 pacientes encontraron que el 80% reportaban síntomas de infección de tracto urinario inferior, el 64% irregularmente estaba muy asociado con los pacientes a los que les aparecía en una alta edad de la vida, en una alta etapa de la vida. También reportaban, por ejemplo, el 63%, 64% síntomas de colon irritable y el 83% síntomas de disfunción sexual, que es muy importante entonces tener en cuenta nuevamente que no solamente se aplica para uno, sino para todos, el hecho de que estos síntomas pueden aparecer de un momento a otro y que son de los que más afectan la calidad de vida de la persona. Esto un poco para ver pues, de qué es lo que pasa con esas proteínas, ¿cierto? O sea, esos intrones de la secuencia GAA dentro de los espacios de los axones que van dentro de los espacios, perdón, de los exones, o sea, que van a netamente estar en las zonas activas del gen de la FXN que nos va a dar la frataxina, lo cual nos hace que simplemente no haya una síntesis adecuada, que haya un mal plegamiento de la frataxina, que no haya, la frataxina regularmente sirve pues como para hacer las acumulaciones de heterocromatina. Entonces, si hay una heterocromatina cerrada, va a disminuir la cantidad de frataxina porque no va a haber un estímulo para que se vuelva a sintetizar y que organice toda la heterocromatina. Y sin heterocromatina positiva, pues vamos a tener una imposibilidad para poder generar más proteínas y una muerte celular. Aquí vemos pues las principales 5 regiones en las que puede llegar a aparecer la secuencia, ¿cierto? Regularmente va a estar más asociada a los primeros dos y a los últimos dos, y va a estar asociada ya directamente en clínica con lo que habíamos mencionado antes. Estas son las presentaciones atípicas de la ataxia de Friedreich. El hecho de que haya retención de reflejos, ¿cierto? Que regularmente se va a ver lo contrario en la ataxia de Friedreich, que los reflejos pues se estén deteriorados, y el hecho de que aparezca más allá de los 25 años. También el hecho de que sea espástica pura, porque regularmente, como lo vemos ahorita y como lo acabo de mencionar, va a tener esa tendencia a que tenga la mayoría de los reflejos abolidos, y que si aparecen varios reflejos van a ser reflejos solamente patológicos. Rápidamente hablo de estas que también son recesivas, la ataxia telangiectásica, como les dije ahorita, representada por las telangiectasias, en especial en los fenotipos clásicos, que van a ser simplemente las acumulaciones de vasitos, especialmente a nivel de las zonas de la piel periférica, en el tronco también, y algunas veces, pero esto pasa pues especialmente cuando son enfermedades más avanzadas o fenotipos más fuertes, van a ver telangiectasias oculocutáneas, que van a estar en esas zonas de la piel que van a estar rodeando muy cercanamente a los ojos. Tenemos que el fenotipo leve va a tener un inicio más tardío que, por ejemplo, la ataxia de Friedreich, una progresión más lenta, una expectativa de vida mucho más considerable, y no va a tener las telangiectasias oculocutáneas o oculares. Aparte, va a haber una inestabilidad cromosómica y, y una fuerte radiosensibilidad, que se puede interpretar en que el individuo pues, no resista mucho el hecho de estar mucho tiempo al sol. También esta está muy asociada con malignidades, especialmente con linfomas y con leucemia. Va a haber una depresión extrema de inmunoglobulina A,
y puede que también lo haya inmunoglobulina E e inmunoglobulina M, entonces vamos a tener que va a estar muy asociado con esos estados también de una mala respuesta del sistema humoral a nivel del cuerpo, en el sistema inmune, y que regularmente va a tener una expectativa de 20 años, que en comparación con la ataxia de Friedrich, pues es muy buena. Y esta que es la que les dije que venía de Canadá, ¿cierto? Comenzó hace cierta cantidad de años, menos de 15 años, como un fenómeno local y se volvió un fenómeno mundial, ¿cierto? Lo cual pues no es bueno. Este está asociado pues con el cromosoma largo con el brazo largo del cromosoma 13, perdón, y con la saxina, que también va a ser fundamental para la polimerasa tipo 2. La aparición regularmente va a estar entre los 15 y los 17 años, aunque esa es la media, pero pues puede aparecer entre los 1 y los 51 años de los casos reportados. Va en aumento, pues incluso en los últimos 2 años hubo una incidencia de 10 veces más lo que ha habido pues, en todos los casos anteriores. Va a ser una ataxia de aparición lenta, con esos signos más espásticos, con los reflejos osteotendinosos, digamos, como más aumentados, y va a tener también pecado como la ataxia de Friedrich. Vamos a tener una mayor incidencia de epilepsia, una audición disminuida, y los síntomas vesicales que también van a ser un poco determinantes en esta enfermedad, pero como no se cumple mucho, entonces no se tiene que ser muy específicos. También tenemos pues que va a haber ese compromiso sensorimotor, o sea, es muy parecida a la de Friedrich, muchas veces solamente la puede diferenciar la incidencia de epilepsia, que va a ser mayor, y la incidencia de síntomas vesicales. Va a haber un engrosamiento de nervio óptico, pero sin lesión óptica regularmente. Entonces, se identifica un engrosamiento, pero no va a estar asociado con la pérdida de visión. En el lado derecho, entonces, vemos que el patrón cerebelar, hay una atrofia del cuerpo calloso, un espacio también atrófico de toda la corteza, entonces va a ser eh, mucho más severa, ¿cierto?, en su aparición, al igual que aquí podemos ver unos espacios anómalos. Y este signo pues tampoco es muy específico, no se ve muy bien en esta imagen, pero aquí vemos también una atrofia de la médula espinal. Entonces, casi todo es básicamente un fenómeno atrófico generalizado. En esta otra, que es lo que les dije que estaba también muy relacionado con la síntesis de ADN mitocondrial, sintetiza la paraplegina del gen SPG7. Y esta regularmente es las que pueden aparecer, digamos, como después de los 30, 40 años, es la más común de todas. Puede aparecer hasta en 9 de cada 100.000 casos. Va a clasificarse o distinguirse porque va a ser una espasticidad y una debilidad principalmente de miembros inferiores muy progresiva. Va a tener lo mismo que las otras pie cao y neuropatía periférica y se va a dar en el cromosoma 16 largo. Va a tener una hipertensión y vamos a encontrar, digamos, como lo mismo que decíamos ahorita en los núcleos olivares, pero más en, a nivel superior en el cerebro, en los núcleos dentados, vamos a tener una hiperintensidad en la T2. Finalmente, las ligadas al eje X, regularmente la más común es la asociada al X frágil, que se da en hombres mayores de 50 años regularmente. Va a clasificarse por un temblor tanto de acción como de reposo. Va a haber una ataxia cerebelosa y una disfunción cognitiva que puede ser más o menos como el parkinsonismo, ¿cierto? Pero, no he dicho no. A veces puede aparecer, porque no aparece siempre, pero cuando aparece va a ser una forma muy específica de parkinsonismo con disfunción autonómica. Entonces vamos a tener también síntomas vesicales acompañados de parkinsonismo al mismo tiempo, o sea, que son muy sincrónicos. Esto también nos lo determina mucho. Y finalmente van a ser pues expansiones de citosina, guanina, guanina. En general, pues de conclusiones de esto, vemos que los primeros 5, el 1, 2, 3, 7 y 17 comparten algunas características. La 1 es la que progresa más rápido, la 6 es la que progresa más lento. Cuando tiene mayor cantidad de alelos expandidos, como en el caso de la tipo 1, que tienen 11%, va a retrasarse la de aparición de la ataxia y el establecimiento de las mutaciones o de estas mutaciones malignas no va a ser en intervalos cortos, ¿cierto? Sino que se va a medir
en una sumatoria lineal. Si encontramos, digamos, el intervalo, digamos, más largo de mutaciones, ahí es donde vamos a medir si tiene 32, 38, pero no va a ser una sumatoria saltatoria, porque regularmente las que están así como disociadas por todo el genoma no nos van a significar nada, solamente las que están continuas. Hay también una inestabilidad repetida que se presenta, digamos, en la SCA1, que regularmente no se sabe qué cantidad de interrupciones son las más comunes, pero solamente se sabe que a mayor cantidad de interrupciones, pues mejor va a ser el pronóstico. Se sabe entonces de estas que siempre se han estado identificando mayores cantidades de síntomas clínicos visibles y cada vez son más heterogéneas a medida que se logran distinguir mayores alteraciones del- de esta triada, ¿cierto? De la CAG. Y como ya dijimos aquí, pues la interrupción nos permite una mayor disponibilidad o un mejor pronóstico en las 6 que nunca presenta interrupciones, como bien lo dije, y la 17 tampoco presenta, no, solamente presenta interrupciones no modificadoras. Entonces vemos que estas primeras, ¿cierto? Solamente nos presentan, por ejemplo, la 1, interrupciones o mutaciones que van a ser codificantes. La 6, mutaciones que no van a estar en zonas no codificantes, y la 17 también en zonas no codificantes, que lo especial sobre este, por eso es que decimos que es muy inespecífica en la clínica, es que no tiene una configuración tan repetitiva como en estos casos. No es tan fácil decir, bueno, si encuentro esta cantidad en esta zona específica, va a ser una SCA17, o un síndrome espinocerebelloso atáxico 17, sino que puede tener muchas formas, solamente se determina es porque a lo largo de ese cromosoma, entonces vamos a encontrar cierta cantidad de mutaciones, por lo que es mucho más difícil de diagnosticar. Por eso es que probablemente sea más infradiagnosticado que presente. Esto es un paso a paso que les quería dejar, ¿cierto? Rápidamente cómo se sospecha, si no tenemos signos de ataxia, entonces por qué nos vamos, si identificamos neuropatía sensorial, problemas vestibulares o debilidad muscular, y ahí nos vamos yendo sobre los síntomas que damos, sobre los síndromes que hemos explicado, se las dejo por acá. Al igual que la diferenciación, ¿cierto? Aquí vemos que los primeros 3 están asociados al gen de la taxina, el 7 también, el 8, ataxina, que simplemente solamente agregarle el número del síndrome y ya tenemos pues cuál va a ser, y el 17, que va a ser el raro, que va a estar asociado a la proteína de inolatata. Vemos que pues, por ejemplo, los últimos van a estar más relacionados con síntomas de corteza, las demencias, la corea, la distonía en el caso de la 16, la epilepsia en el caso de la 10, la disfagia, desalte y signos piramidales en el caso de la 1, que van a ser pues esos signos que nos van a hablar de un compromiso mucho más agudo en una ataxia, las sacadas lentas en el tipo 2, al igual que por ejemplo en el 7 tenemos la pérdida de visión, que va a ser no tan repentina, pero que sí va a ser muy específica de este tipo. Entonces vemos que es una cantidad de síntomas muy evidente, ¿cierto? Pero que a medida que nosotros nos vamos acercando a los exámenes diagnósticos genéticos, va a ser mucho más fácil configurarlos en el análisis de prospectiva del paciente. Es decir, si tenemos un paciente que nos llegó así hoy, en 2 años nos llegó con otro síntoma adicional, o no nos llegó con un síntoma adicional, sino que siguió solamente con ataxia, ahí nos va clasificando. Las causas regularmente, digamos, como asociadas con los tiempos que van a ser muy distintas, ¿cierto? Regularmente las aguas tenemos todo lo que tiene que ver con sustancias, fenitoína, carbamazepina, con lesiones de esclerosis múltiple, que pues, la esclerosis múltiple puede ser tanto episódica como aguda, darnos síntomas cuando quiere, y encefalopatías también relacionadas como con la deficiencia de sustancias o los ACVs o los eventos cerebrovasculares. Más subagudas tenemos las enfermedades por priones, las tumoraciones, principalmente pues las de bajo a medio grado, pero no las de alto grado, ¿cierto? Eh, Porque ya crónicas pues sí tenemos las de bajo grado, las de asociación genética, que regularmente, como les dije, van a aparecer regularmente en edades de los 20, los 30 años, entonces su aparición va a ser progresiva, pero van a aparecer regularmente después de los 15, 20 años y nunca van a ser agudas, lo cual es bueno. Finalmente les digo que el tratamiento es súper multidimensional, ¿cierto? Esto no tiene
un solo enfoque. No les hablé de tratamiento hoy porque me parece que ya queda extremadamente eh, pesado, pero pueden ver que una cantidad de síntomas que involucran a cualquier sistema, por lo que hay que estar preparado tanto para lo peor con el paciente y reconocer que puede ser ese tipo de signos de alarma que nos pueden decir que el paciente está progresando de una manera que no es la adecuada y que de pronto elegimos la que no era. Por ejemplo, este que también parece muy interesante es el síndrome cerebeloso cognitivo afectivo, que nos habla más de toda esta presentación de síntomas psiquiátricos que pueden llegar a presentar los pacientes a partir de las lesiones cerebelosas de la ataxia, que como les dije en un principio, el cerebelo no es solamente pues para coordinar movimientos, sino también para coordinar emociones y para coordinar el comportamiento o el carácter de la persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, encontraban lesiones severosas y la adición de déficit cognitivo que no lo tenía desde un principio y es solamente se identificó a medida que fue progresando la ataxia. Tenía unas conductas neuropsicológicas deficientes, entonces no era capaz de asociar sus ideas, tenía un desorden de ideas, un desorden de el comportamiento, tenía un comportamiento mucho más desenfrenado, mucho más impulsivo, ¿cierto? De lo que estamos hablando, por ejemplo, de episodios maníacos o de esa índole, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de una paciente que empezó sin tener, digamos, como antecedentes psiquiátricos, solamente por su condición de lesión cerebelosa, porque no tenía ninguna otra patología anexa, a generar la fisiopatología de un síndrome bipolar, lo cual pues ya después con la incapacidad de la persona, a medida que progresaba el déficit cognitivo, de entender su enfermedad, o sea, que tenía muy poca prospección, eh, se le fue, digamos, como dificultando asociar como sus incapacidades, ¿cierto? Entonces decía, pero ¿por qué no soy capaz de hacer esto, ¿cierto? Entonces, es decir, que los pacientes van perdiendo, porque se aplica tanto para este específico como para todos, que van perdiendo como la capacidad que tienen de definir hasta dónde son capaces de dar la pelea y se los va comiendo pues estos síntomas motores, los síntomas sensitivos, van perdiendo esa capacidad de sensar el mundo, en el caso por ejemplo los que pierden mucho la vista, la audición, y esto se traduce finalmente en esa incapacidad, bueno, aparte también de la expresión oral, que sea lo que les había dicho ahorita, que no, del habla arrastrada y esto, van perdiendo esa capacidad de comunicarse con el mundo, entonces el afecto se les viene abajo regularmente, también se les puede ir para arriba en el caso del trastorno bipolar, pero cuando se les va parado es para cuando nosotros pues tenemos que estar más preparados, porque como leemos por ejemplo en el caso de la paciente inicial, ella entre comillas estaba bien con todo menos con las emociones, que fue lo que alteró mucho más su estado, digamos, como cotidiano. Entonces es muy importante que también tengamos en cuenta el estado afectivo de estos pacientes, porque no solamente es cuestión de que tengan una enfermedad, sino también que esta enfermedad se les come la regulación afectiva y emocional que tienen, terminan perdiendo la capacidad de carácter que tienen, entonces todo lo que era su estado cuando eran niños, pues de esas emociones iniciales o instintivas, se vuelve mucho más, digamos, como evidente, se vuelven más desenfrenados, se vuelven personas, digamos, que retroceden en su desarrollo y probablemente pueden terminar con ideas suicidas. Y si no, digamos, logramos mantenerlos, pues vemos que el 20% de las personas con ataxias regularmente tienen, pues mueren por suicidio. Y eso es un porcentaje que anda aumentando pues ahorita radicalmente porque los tratamientos han sido más efectivos, que la principal causa de muerte en estos pacientes son las infecciones y que por tener una mala regulación, una mala línea de atención a nivel psicoconductual, que no se les apoya como para generar buenos hábitos para la salud mental, pues terminan recayendo en ansiedades, en depresiones y en la muerte. Entonces es muy importante. Y nada, eso es lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias, espero que tengan varias preguntas. ¿Me escuchan? Santi, muchísimas gracias por la presentación, supremamente completa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Feliz tarde, los esperamos el sábado en nuestra próxima revisión. Muchísimas gracias, Santiago. Sí, eso estamos en esto. ¿A ustedes hay de pronto alguna pregunta?
Bueno, entonces, nada, nuevamente invitarlos a que estén con los semilleros, apoyando las iniciativas de todas estas personas bonitas que están tratando de disponer de su tiempo para poder que todos lleguemos más preparados a la clínica y, y pues que obviamente cuídense mucho y espero pues que sigamos teniendo estos espacios semanalmente. Muchas gracias y feliz tarde.